te voy a contar más sobre Sara Gallardo, quien también, además de escritora, fue periodista y comenzó a publicar entre los años 50 y 60, ¿sí? En un momento en que en la Argentina se produjo cierta ampliación hacia las voces femeninas de la época. Nos referimos puntualmente con voz femenina, no a cierto rasgo procedimental, sino más bien a esta emergencia en el campo cultural general y de figuras femeninas, ¿sí? Figuras de mujeres que empiezan a tener más lugar en estos espacios. Completo es Gallardo Dragomitre, ¿sí? Ella nació el 23 de diciembre de 1931 y pertenece a cierto linaje familiar ¿cómo decirlo? de las familias fundadoras de la nación argentina, ¿sí? Ella fue tataranieta de nada más y nada menos que Bartolomé Mitre, bisnieta del escritor Miguel Cané y nieta del científico y ministro Ángel Gallardo. Además, su familia se dedicó al universo de la literatura. Por ejemplo, su hermana Marta fue editora, su hermano Jorge fue periodista y después también su padre Guillermo fue historiador, ¿sí? Así que desde muy chica Sara Gallardo estaba inmersa en este mundo de las letras, las bibliotecas, ¿sí? No es algo que le fuera ajeno, en este sentido ella crece en un ambiente muy propicio para escribir. Ahora todo esto parecería ideal, ¿cierto? Sin embargo, no todo fue color de rosa y todo esto que suena a privilegio no lo fue tanto, ya que su padre se opuso muchísimo a que trabajara como redactora o llevara esa vida de bohemia parisina que ella soñaba. Así que lejos de todo esto ser un privilegio o una puerta de acceso, bueno, tuvo también sus dificultades, ¿sí? Calculamos, obviamente, por haber sido mujer, ¿cierto? Hablando de la autora de las novelas Enero, Pantalones Azules, Los Galgos, Eise Juaz, La Rosa en el Viento y también del libro de cuentos El País del Humo. Ella también escribió algunas obras infantiles y lo cierto es que es una escritora que durante mucho tiempo estuvo olvidada, relegada, ¿sí? Muchas investigadoras y escritoras contemporáneas coinciden en que esto sucedió muy injustamente, que durante décadas no supimos nada de esta escritora. Sin embargo, actualmente, y por ciertos estudios hechos en torno a esa generación de escritoras de los años 50, se ha redescubierto y hoy se ha convertido en una de las referentes de escritores y escritoras argentinas contemporáneas. En sus obras ella siempre rescata las voces de mujeres y aborígenes en el imaginario nacional, el modo en que conviven ciertas hipocresías locales, ¿sí? Cierta cuestión propia de la sociedad y también ciertos temas en torno al género y a las clases sociales. Todo esto hace que su literatura sea sumamente actual. Porque salió este libro, Macaneos, las columnas que escribía Sara Gallardo en el semanario Confirmado, una revista, qué sé yo, emblemática de los años 60, ¿no? De Jacobo Timerman. Excelente libro, con un estudio preliminar y la edición de Lucía de Leone, que está acá con nosotros, y le invitamos también a Leopoldo Brizuela, que además de gran escritor, es un gran admirador de Sara Gallardo. Siempre, hace muchos años que Leopoldo viene diciendo, leamos a Sara Gallardo, se la leyó muy poco y ahora de golpe, en los últimos años, hay como un revival, ¿no? Sí. Por suerte. ¿Cómo será eso de que se olvidan los escritores, después se los recuerdan? Es muy misterioso, ¿no? Porque qué sé yo si es misterioso o a qué fuerza se debe. Vos trabajaste con un trío de escritoras súper famosas, con Guido, Lynch y Silvina Bullrich. Y Silvina Bullrich, están estas tres, que son Elvira, Orfé, Silvino Ocampo y Gallardo, que son otro trío que también... Que no me estás dando ideas que en cualquier momento me pongo, porque digo, son vidas que dan, ¿no es cierto? Sí. Son vidas interesantes y además reflejan una época. Sara Gallardo fue muy importante en su momento. Y ahora, por suerte, bueno, Los Galgos se reeditó, qué sé yo, Eise Juaz creo que también se reeditó. Sí, todo, claro. Pero hoy no se consiguen, pues son artículos periodísticos. Sí, ella tiene una larga trayectoria periodística. Desde muy jovencita arranca en Atlántida, bueno, Claudia. Nos trajo estas revistas de la época que son maravillosas. El que tiene unos años se acuerda, ¿no? De Claudia, de Confirmado, ni hablar. Y bueno, y ella en Confirmado es donde más sistemáticamente colabora, más de 5 años, con una columna semanal firmada y una página de modas que era La Donna Mobile no firmada, ¿no?
Y estas columnas son sobre temas muy distintos. Sí, es como un pantallazo por la época. Digamos, puede ser desde temas frívolos, temas políticos, pero siempre con ese tono característico. Hay algunas lindísimas. Sí, a mí me gustan todas. Sí. No sé, con él estuvimos hablando un tiempo de las columnas. Sí, a mí me parecen muy interesantes porque ella fue muy inteligente en inventar un personaje que era Sara Gallardo. Había una foto maravillosa porque era lindísima, una firma enorme, o sea, y ella inventó un personaje de acuerdo con lo que esperaban de ella, ¿no? Esperan que yo sea una señora frívola, una señora de clase alta, voy a escribir así, acá un poco medio... Claro, pero con la pluma de la escritora, ¿no? Sí, no, y con una cosa... Porque, viste, está esa discusión de si la verdadera Sara era esta, y no, supongo que era la más parecida a lo que era habitualmente. Sí, verdadera. Digo, como que la literatura más bien era un espacio vocacional, dicho por ella, y con un compromiso diferente. De repente era tal vez más fácil acá ser esta chica rebelde, entre comillas. Sí. Eso, la construcción. En los mismos años que ella escribe estas columnas, acá dice exactamente, del 67 al 72, son los años en que aparecen los galgos primero y el Sejuás también, claro. O sea, fue paralelo. Que ahí hay una cosa divina que yo porfiaba que no existía, porque ella después lo ocultó, que ella en un momento viaja a Salta y le estalla la cabeza, como se suele decir, cuando conoce a un indio que se llama Lisandro Vega, como se llama el protagonista de Sejuás, su verdadero nombre es Sejuás, es una columna absolutamente conmovedora, en que esta chica frívola que trata de arriba al director de Confirmado, de golpe se rinde ante esta experiencia en un rancho. Y hace una novela, ¿no? Y después hace una novela. Y eso vale el libro, yo diría, que todo lo demás es maravilloso, pero eso es absolutamente conmovedor. Ella trata mucho en sus libros, está el tema del campo argentino y de las estancias argentinas, que las conoce por su tradición familiar, digamos. Sí, como las tres primeras novelas serían. Sí. Después es como que se mete con otros universos, siempre igual ligados a los temas de la patria, como dice. Bueno, también, claro. Claro, conocí desde su propia orbe, ¿no? Desde su propia vida, experiencia, relatos. Y además las crónicas son como si fueran un laboratorio también para escribir de otra manera, ¿viste? Porque las novelas anteriores, Enero, Pantalones Azules y Los Galgos, son novelas más tradicionalmente novelas. Estoy de acuerdo, y después estalla. Es muy conmovedor cuando está frente al indio verdadero y ella misma se plantea, yo con esto no puedo hacer una novela tradicional, empieza a inventar recursos, metáforas, una novela poética maravillosa. Sí, una sintaxis muy sin verosímil, digamos, construye un verosímil. Construye un idioma, construye una forma. Claro. Y bueno, y después mucho más y después El País del Humo. Estamos hablando, ¿no es cierto? Claro, ella fue... Sí, mucha gente lo liga con su vinculación con Murena. Digamos, la experiencia vital y la escritura supongo que tienen algunos puntos de contacto, pero yo creo que tiene más que ver con su paso por el periodismo y por este tipo de publicación, ¿no? Me parece. Por el paso por Confirmado, concretamente. Sí, donde ella de alguna manera... estaba, qué sé yo, bueno, lo dirigía Timerman, pero estaba Eloy Martínez, estaba Enrique Rapp, Garzón Maceda, qué sé yo, gente... Genial, y que le permitieron escribir así, porque las cosas que le encontraste, ella encontró unas cosas divinas al final que están al final del libro, son las opiniones de los lectores, que dicen, saquen a esa mujer que escribe... Cartas de lectores son muy graciosas, están al final, hay un reportaje también que es muy interesante, que le hace la misma revista cuando sale, no sé si Los Galgos. Por eso es interesante, ¿no? Digamos, ella en Confirmado hace esto, pero a la vez es la publicación que la patrocina como escritora, como escritora estrella. Le da un lugar, claro. Y yo creo que ella trasciende a partir de ahí, de Los Galgos sobre todo. Sí, había tenido buenas críticas con Enero, pero era más acotado. Era más acotado, pero Los Galgos es como su novela bestseller dentro de lo que no una Beatriz Guido, pero bueno. Porque se fue del país, vivió más afuera que acá. Sí, primero en Córdoba y después en... Sí, fue muy itinerante y todo su último tiempo en Europa. Vivió en Córdoba, eso lo sé, porque en la casa de Mujica Lainez, cuando fui a conocer la casa de Mujica Lainez, me dijeron acá, en una de las casas, porque el Paraíso, Mujica Lainez le prestó un espacio y ahí se fue ella con los hijos, creo que no tenía un peso.
Y eso medio cuenta, como que la ayudó. Sí, la ayudó. Así me dijeron en Córdoba. Sí. Y de ahí se va a Europa. Hizo de todo, hay talleres literarios, dio clases. Claro, se ganó la vida. Sí, se ganó la vida. Y yo no sé si ya publicó nuevos libros, pero ya no tanto, ni con tanta repercusión. No, yo creo que la muerte de Murena fue muy, muy dura. Y todo lo que acompañó a esa muerte la dejó un poco muy dudosa con su propia identidad. Sí, publicó un libro maravilloso que saliendo la conoció mi generación, que era El País del Humo, en el 77. Que son cuentos, los únicos cuentos, pero escritos antes de la muerte. Antes, sí. Y después La Rosa en el Viento, que es una novela rara, no sé si a vos te parece, como medio desestructurada. Desestructurada con algunas cosas interesantes, ¿no? Pero escrita también con algunas cosas antes de la muerte de Murena. Ella muere en Buenos Aires, de todas maneras. Sí. Volvió una visita a la familia. Fue como un viaje relámpago en el que muere una noche como de, no sé, muy joven, ¿no? Lo que sí tengo en casa, porque de fanático, que lo saqué de La Nación, es que ella siguió colaborando con La Nación desde que se fue. Y hay un volumen, hay un montón, 500 crónicas, por eso te decía. Que todavía no se seguir. Bueno, señores, acuérdense que está este libro, Macaneos, con las columnas de Sara Gallardo en la revista Confirmado. Yo quiero decir que lo editó Paula Pico Estrada, que es la hija mayor. Eso vamos a decir, le habíamos invitado a Paula Pico Estrada, está de viaje en estos días con las ediciones Vinograd. Ella editó este libro, en homenaje a su mamá. Pero vale más allá del recuerdo familiar y ojalá pronto tengamos Los Galgos, que dice Lucía que sale ahora pronto. Eso me dijeron. Y además, y hay mucho más. Y traducciones, le están traduciendo ese Juaz al alemán, vos podés creer. Eso me contás. Y acá es difícil de conseguir. Para contarles por qué quiero recomendarles el libro de Sara Gallardo, Eice Juaz. Lo editó hace muy poco tiempo, El Cuenco de Plata. Y quiero recomendarlo especialmente porque es una novela excepcional que estuvo olvidada, invisibilizada muchos años y que recién después de 30 años de olvido se recuperó y nos representa una región, un territorio de nuestra literatura poco transitada. Es un monólogo místico, pero que rompe con cualquier estructura del indigenismo o de cualquier historia que pertenezca a nuestra literatura. Es conmovedor. Así que aquí entramos entonces en lo más solitario de la ficción argentina. Eice Juaz es un indio que nació por escrito de la lengua audaz y poética de Sara Gallardo. Pero antes fue un personaje real llamado Lisandro Vega, que la autora entrevistó a fines de los años 60 en Salta, Embarcación, para sus columnas de la revista Confirmado. Indio Huichí, líder religioso y político de la zona, Vega se convirtió en un personaje mítico de nuestra lengua, Eice Juaz, el héroe degradado. Entre el mito y la mística, Eice Juaz pasa por los distintos tramos de su vida rodeado de mensajeros de la naturaleza, pero es lavando los platos bajo el agua de la canilla que Dios le manda una señal, y la novela comienza cuando Eice Juaz, llegando al final de su vida, encuentra en una zanja al Paqui, un personaje moribundo y perverso, a quien cuidará sacrificialmente, convencido de que se trata de un enviado del Señor.